Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre de este año. Y esta lección ciertamente va a abrir nuestros ojos a una dimensión muchas veces desconocida y algunas veces, aunque es conocida, posiblemente no se lleva a la práctica. Y me refiero a algo que en realidad nosotros como comunidad de fe tenemos como principios. Esta semana estaremos estudiando la lección Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento. Tal vez usted recuerda lo que se conoce como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Esto realmente expresa el amor, la misericordia de Dios para establecer un límite para que el prójimo no dañe al prójimo más allá de los límites permitidos por Dios para lograr cumplir con su amor, justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento con relación a estos temas? Esto vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Y digo más, esta semana vamos a estar comprendiendo qué hacía Dios con aquellos a los que en el Antiguo se refería como los oprimidos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios con los pobres? Es más, con los trabajadores, ¿qué tenía que hacer con ellos? ¿Cómo debería de tratarlos? ¿Qué debería de hacer el prójimo con relación a las deudas? ¿Cómo deberían de tratar estos asuntos? ¿Qué hacer con el obrero? ¿Pagarle? ¿No pagarle? ¿Pagarle extra o pagarle menos del salario? Estos temas vamos a estar abordando durante esta semana. De tal manera que en el estudio de esta semana vamos a encontrar la justicia y la misericordia de Dios en esta lección. Tanto es así que el Señor le decía a su pueblo: acuérdate, acuérdate. Y no estoy hablando del sábado, De tal manera que esta semana vamos a estudiar temas de grande importancia que van a transformar nuestra vida. Como por ejemplo, vamos a darnos cuenta cuáles son los atributos del pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Qué es lo que muestra el pueblo de Dios en esos atributos? Usted va a estar descubriendo esta semana este asunto. También va a comprender qué son las preocupaciones universales y cómo estas preocupaciones universales nos afectan para bien o para mal. Usted va a comprender todo este asunto. Seguidamente va a disfrutar de lo que es la voz profética. Número 1 y número 2. ¿Qué es lo que dice la voz profética? ¿Cuál es el mensaje que trae esa voz profética? ¿Y cómo esa profecía nos afecta o nos beneficia? Pues bien, esta semana usted lo va a descubrir. Para finalizar, va a comprender de manera clara, precisa, cuál fuerza hace que usted venga a hacer el bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la razón? El por qué usted y todo creyente siente esa fuerza para hacer el bien. De tal manera que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 146, los versículos 7, 8 y 9. Pero antes de leer la lectura bíblica de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro,
En el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Dios, venimos ante tu presencia, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia y de amor y te pedimos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiar y purificar nuestros corazones para recibir el bálsamo del cielo. Te invitamos, oh Dios, en la presencia de tu Santo Espíritu, que tú seas nuestro Maestro, guía, para poder entender y comprender el mensaje de tu palabra en esta semana. Acompáñanos hoy y siempre, en el nombre santo y precioso de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Pues bien, el versículo se encuentra, como ya dije, en el libro de los Salmos, en el capítulo 46, los versículos del 7 al 9. El testimonio bíblico dice así: ¿Qué hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos? Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Aquí el salmista está llamando la atención que quien hace todas las buenas cosas habidas y por haber es el Señor Jehová nuestro Dios. Y dice más aquí el salmista. Si usted lee el comienzo del Salmo 146, se va a dar cuenta que el salmista se está refiriendo a Jehová, a quien él debe de alabar y va a alabar toda su vida. Dice que él no va a confiar en príncipe. Confiar en príncipe sería como confiar en que el gobierno, el presidente o los diputados, la Cámara de Gobierno va a beneficiar al pueblo de alguna manera. Y lo dice claramente. Versículo 3. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. O sea, la salvación, la bendición no viene de los hombres, viene de Dios. Pero este Dios no es un Dios cualquiera como los otros dioses que son falsos. Este es el que hace justicia, se preocupa por el agravio, se preocupa por el menospreciado, se preocupa por el hambriento, se preocupa, dice, por los ciegos, por todos aquellos. Jehová, Dios, es el que hace el bien. Y de esto es lo que está hablando la lección de esta semana, lo cual tiene que ver con la justicia y la misericordia. Recuerde, justicia es hacer de alguna manera lo justo, lo correcto, lo exacto, lo que es justicia, es justicieramente. Y la misericordia tiene que ver con estar cerca del miocardio. O sea, misericordia significa estar cerca del corazón de Dios. Tal vez usted se acuerde usted en el santuario, que es el asiento de la misericordia se llamaba. Eso significa allí en el santuario. Entonces eso es lo mismo, estar cerca del miocardio. En el antiguo habían, por así decirlo, consejos, reglamentos, leyes que Dios había establecido para su pueblo. Y Dios había dicho que el pueblo de Dios no tenía que oprimir a otras personas como el extranjero o aún mismo a los de su pueblo. No tenían que agraviarlos, no tendrían que maltratarlos cuando ellos estuvieran en deudas, cuando ellos tuvieran problemas. Tenían que ser tratados con justicia y con misericordia, o sea, tratarlos rectamente, misericordiosamente. De esta manera, el Señor les ha recordado a su pueblo: acuérdate que tú también fuiste en Egipto, fuiste esclavo. Acuérdate que tú también tuviste un tiempo en una mala condición, en una mala posición. Por eso tú no debes de hacer mal contra tu prójimo, sino que lo debes de tratar como con justicia y con misericordia. La lección de esta semana trae una historia bien hermosa, en la cual dice que había un muchacho de unos escasos 10 años que estaba, mal vestido, parece, estaba prácticamente descalzo, sin buena ropa ni nada, y estaba viendo a través de un vidrio unos lindos zapatos. Una mujer se acercó, bien elegante, con guantes, bien vestida, y le dijo al niño: ¿qué es lo que estás viendo? Y le dijo él: es que le estoy pidiendo a Dios que me regale unos zapatos como esos. Él estaba viendo allí en la vidriera
Entonces le dijo, yo estoy pidiéndole a Dios que me dé unos zapatos. Entonces la mujer lo que hizo, lo agarró de la mano, lo llevó hacia adentro de la tienda, le pidió al vendedor que estaba ahí en la tienda que tuviera agua, que tuviera una palangana con agua para llevar a este niño y lavarlo porque estaba todo harapiento, sucio. La mujer se quitó los guantes, lavó los pies de aquel niño, lo limpió, lo preparó y le dijo al vendedor, ahora sí, tráigame unos 6 pares de medias, tráigame los zapatos. Y aquel niño, al ver aquel milagro, empezó a llorar y le dijo a la mujer, ¿usted es la esposa de Dios? ¡Qué tremenda experiencia! Pues bien, este niño realmente estaba en lo cierto. La iglesia de Dios es la esposa de Dios y es la que ha sido llamada para repartir justicia y misericordia y ver las necesidades de nuestros semejantes. Como miembros transformados de su iglesia debemos reflejar ese carácter. Si realmente somos suyos, atenderemos apasionadamente a los pobres y a los impotentes y haremos provisión para ellos. Veamos qué nos enseña la lección del día domingo y descubramos qué bendición nos trae esta lección con el tema que es misericordia y justicia, atributos del pueblo de Dios. Muy bien. De la sección del día domingo nos encontramos con lo que son los atributos del pueblo de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de los cuales menciona la Biblia y muestra que era la característica especial del pueblo de Dios? Bueno, en la parte introductoria de este día nos dice más o menos y clarifica lo que esto significa. Dice así: desde el principio la justicia social fue una parte de las leyes de Dios. Oiga bien, la justicia social era parte de las leyes de Dios. La justicia es cuando alguien está a cargo de que se haga lo justo. En este caso puede ser un juez, puede ser un líder, pero en este caso la justicia social tiene que ver con que el ser humano, el individuo en particular, aplica la justicia. En otras palabras, no necesita de las leyes jurídicas que aplica el gobierno o las leyes de algún gobierno, sino que era una ley social, era una ley que el ser humano aplicaba de manera natural y voluntaria. Así es que estas leyes eran parte de las leyes de Dios. Su idea para el pueblo, la justicia social, es una intención original de Dios para la sociedad humana. O sea, que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos y tengamos, por así decirlo, justicia en nosotros mismos y apliquemos la justicia. O sea, que seamos justos, que actuemos píamente. Píamente sería actuar con justicia, podemos decir ser justo. De tal manera, dice aquí, un mundo en el que se atienden las necesidades básicas, las personas prosperan y la paz reina. En otras palabras, es aplicar justamente las cosas. En este día podemos ver lo que es la justicia y la misericordia. Recuerde, la justicia es hacer lo justo, pero la misericordia es darle, valga la redundancia, darle misericordia, darle de gracia al ser humano, a su semejante. Y en este día la lección nos menciona lo que es la justicia social. Y ya aclaré lo que significa entonces hacer justicia social. En Éxodo 20, tenemos todo bien claro. En Éxodo 20, del versículo 8 en adelante, dice aquí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios llama la atención a guardar el día de reposo, a santificar el día de reposo. Y esto le dice al individuo: tú guarda el día de reposo. Pero ¿sabes qué? Va a reposar no solamente tú, sino también tu criado, tu extranjero y las bestias que están dentro de tus puertas. En otras palabras, era para ti, para usted, para ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu extranjero, ni aún las bestias o los animales que están dentro de tus puertas. En Éxodo 22, en el versículo 21 en adelante, dice aquí:
Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, oiga bien, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, aquí está hablando de engañar, angustiar y afligir a la viuda o al huérfano. Porque si llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Está hablándole Dios directamente. Versículo 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando preste dinero, versículo 25, dice, a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como lo hoguero, ni le impondrás usura. En otras palabras, cobrarle intereses sobre intereses para que aquel pobre no pueda pagar. Entonces, ¿cuál es la dinámica que aquí está diciendo Dios? Bueno, tienes que actuar justamente y tienes que tener misericordia de aquel pobre que está en necesidad. No tienes que abusar ni del huérfano ni de la viuda, ni aquel que tiene necesidad tal vez de recursos económicos o de necesidad de algún bien. De hecho, dice la Biblia que a Jehová da el que presta al pobre. En otras palabras, al pobre se le debería de dar. Esta es parte de las leyes naturales de Dios para que haya justicia social en la tierra, y esta era parte de las características de los atributos del pueblo de Dios. En el versículo 10 del capítulo 23, leamos el versículo 1, dice, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y sigue diciendo ahí, no te vas a unir a la mayoría para hacer mal a la minoría. Oiga bien, o sea, la mayoría se une para hacer mal a la minoría. Oiga, esto es un desastre social en el que vivimos hoy. Tanto así que Dios más adelante dice ahí en Éxodo 23, versículos 10, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, cada año se cosechaba la tierra, un año, otro año, otro año. Eran 6 años que tenía que cultivarse y cosecharse la tierra, pero en el 7º año esto no lo tocarían. En el 6º año le daría más cosecha, la bendición de Dios estaría con ellos. Pero entonces en el 7º, ¿qué tenía que pasar? Para esto tenemos que pasar al libro de Levíticos, capítulo 25, donde nos dice claramente qué tenía que hacer. Dice versículo 1, Jehová habla a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla, hijos de Israel, y diles, cuando haya entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Cómo es eso, la tierra? Sí, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. ¿Cada cuánto? Cada 6 años. Versículo 4. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Por qué no tenía que hacer eso? Y ahí, pues ahí estaba la viña, estaba el campo todo sembrado. ¿Qué tenía que hacer? Versículo 5. Y lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas y tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo. En otras palabras, aquellos que tenían mejor posición y tenían las cosechas en el 7º año, lo dejarían ahí para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para aquellos necesitados. Y de esta manera la justicia y la misericordia tenían equidad. La justicia y la paz, dice la Biblia, se besaron. En otras palabras, así se hacía la justicia. Versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces cada año, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, cada año, cada 7º año y cada 7º de cada 7º año vendrían a ser 49 años.
¿Qué es lo que pasaba? Bueno, la gente muchas veces caía en pobreza y vendía su tierra. Vendía su tierra porque tal vez no tenían buena cosecha y otros sí tenían buenas cosechas. Entonces vendían su tierra y algunos que caían en condición extrema se vendían a sí mismos como esclavos y quedaban hipotecados, por así decirlo. Se vendían a sí mismos por deuda y así quedaban ellos esclavizados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Veamos lo que dice el versículo 10. Y santificaré, leamos el 9. Entonces harás tocar trompeta, fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes del día de la expiación y haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cada 49 años existía el año 50, que era el año del jubileo, algo así como quien dice el Pentecostés o el Pentecostés. En ese año había liberación de los esclavos, liberación de deuda, liberación de la tierra. Era un año especial, era podríamos decir, el sabatón de los sábados. Pero espérese, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso es que Dios dice, acuérdate que fuiste esclavo. Tú también estuviste de esclavo y ahora que estás en la tierra, en bendición, tu deber es ayudar al pobre, a la viuda, al menosvalido, aquel que está en necesidad. Y eso es la característica especial de los atributos del pueblo de Dios. De esta manera se daba benevolencia para el necesitado y el rico que estaba en mejor posición hacía bien. Así que los esclavos, los animales, los extranjeros, todos recibían oportunidades iguales y eran con un trato igual. El sábado, en el día de reposo, viene a haber justicia social. Dice, ni tú vas a trabajar, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero. O sea, todos son, ¿qué cosa? Iguales, todos reposan por igual. En otras palabras, aquel que está en mejor ventaja ayuda a aquel que está en necesidad. Y esta era la característica, o es la característica de la iglesia invisible, la iglesia que Dios ve, porque la iglesia que vemos aquí pareciera ser todo mundo, pero no todos son realmente del pueblo de Dios. De tal manera que había una benevolencia, se cancelaban las deudas, los pobres se dejaban con mucha bendición y los esclavos eran liberados. En el año 50 existen prácticamente 3 tipos de sábados de los cuales estamos hablando aquí. El sábado semanal, cada semana, que representa un recordatorio de la creación, de la relación de Dios con el hombre al reposar, santificar y bendecir el día sábado. Pero también tenemos aquí el sábado de cada 7 semanas, que era anualmente, cada 7 semanas, anualmente. Pero después de eso teníamos 7 años, que representaba 49 años, y llegaba el año 50, que era un sabatón, era un sábado de sábado. Y aquí es donde se daba el jubileo. Así es como cuando Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué día era ese? Era un sábado de sábado, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, justicia y misericordia en ese sábado de sábados. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, aquí dice que cada 7 años ocurría un sábado, era un sábado ceremonial, y cada 49 años ocurría un sábado, que era un sabatón, que también era ceremonial. Habían beneficios para todos en ese año sabático o en ese sábado. Dice, el año del jubileo, que es el año 50, se celebraba cada 50 años, después de que hubiese pasado 7 años sabáticos. Las propiedades eran de vuelta, se perdonaban las deudas y los prisioneros y los esclavos eran liberados. En otras palabras, dice aquí, el jubileo era igualador de la sociedad, un reinicio para dar a todos la oportunidad de comenzar de nuevo. Era una salvaguardia contra los extremos tanto de la riqueza como de la pobreza. Y de esta manera eran la misericordia y la justicia, eran los atributos del pueblo de Dios. ¿Es ese tu atributo, el amor y la misericordia? Dice algo más adelante que quiero compartir con ustedes.
Por lo tanto, ponga mucha atención. Veamos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es preocupaciones universales. Continuemos con esta lección. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día nos presenta la lección lo que son preocupaciones universales. Una preocupación, usted sabe lo que es estar preocupado. En otras palabras, algo que le aflige antes de que suceda. Pre significa antes y ocupado es antes de estar ocupado de algo que le preocupa, valga la redundancia. En este día la lección nos lleva al libro de Génesis en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es obvio que Dios es Dios. Dios no se cansa. Él no necesitaba reposo. Pero aquí dice que Dios acabó en el día séptimo, reposó y bendijo el día séptimo. Si realmente nosotros observáramos claramente cómo debería de observarse el día de reposo, nos podemos darnos cuenta que no tendríamos descanso realmente. ¿Por qué? Porque en este día la lección nos está dando a saber que Dios bendijo el séptimo día, lo santificó y lo reposó. En realidad es un día de descanso para tener relación con Dios, pero también es un día de recreación. ¿Qué está diciendo allí? Es recrear lo que ya estaba hecho, pero también es un día de restauración de la tierra, como vimos en el día anterior, que es prácticamente descanso para la tierra cada séptimo año, cada 49 años, con el sabatón o el día del jubileo. Dios es el creador y el proveedor, y esto nos muestra una ley universal con relación al día de reposo. En realidad esto implica que es algo más allá de lo que nosotros pensamos comúnmente. Por ejemplo, en el día de reposo tanto los ricos y los pobres deberían de reunirse para adorar a Dios. Esto nos da la universalidad del día de reposo. La paternidad universal de Dios significa igualdad y preocupación comunes entre los seres humanos. Hay quienes dicen que el sábado es para los judíos, pero recuerde, aquí en Génesis 2 no habían judíos. Aquí quien estaba era Adán y Eva. Adán y Eva no eran judíos. Todavía no había nacido Jacob, que fueron, y Esaú, que fueron los hijos de Isaac. Todavía aquí no habían las 12 tribus de Israel, que eran la tribu de Judá, es los judíos hoy. O sea, los judíos son de la tribu de Judá. Entonces, Adán es el padre universal, es el originador de la vida, de alguna manera, de todas las generaciones de la humanidad, porque dice la Biblia que de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra. De tal manera entonces que el sábado no era para los judíos solamente, el sábado no era solamente para el pueblo de Israel, el sábado no era solamente para Adán, sino para todas las generaciones. Y aquí podemos ver que la justicia social se extiende de los sábados semanales a los años sabáticos y de los años sabáticos al jubileo. En otras palabras, esto va de generación a generación. Todos los cristianos deben de guardar el sábado si es que obedecen lo que la Biblia dice conforme al mandamiento, de acuerdo a lo que Dios hizo allá en la creación, que Dios reposó, bendijo y santificó el día de reposo, porque era un día de recreación, un día de redención para el ser humano y un recordatorio de que somos hijos de Dios, somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, como dice el salmista. Ahora, el sábado semanal siempre será una señal hacia la creación, así como también hacia adelante a la cruz y a la tierra. Ahora, y esto nos lleva a pensar entonces en lo que dice Colosenses capítulo 2. Recuerde una cosa, habían sábados ceremoniales, sábados de lunas nuevas, sábados mensuales, sábados anuales, sábado cada séptimo año y el sabatón del cual hablamos. Entonces, esas eran leyes ceremoniales, eran ritos y ceremonias, como lo vimos en Levítico 23, las leyes,
las ceremonias y los ritos y vimos lo que eran las leyes sabáticas de la tierra, los esclavos y todo eso en Levítico 25. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Bueno, existían leyes ceremoniales, eran ceremonias, eran solo ritos, y todo esto era una sombra de lo que había de venir. Por eso dice aquí, versículo Colosenses capítulo 2, versículo 14, habla de la anulación de esas leyes ceremoniales. Ya no tenemos que guardar ceremonias, no tenemos que guardar ritos. Dice, ¿qué pasó con eso? Dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio de nosotros, o de en medio, y clavándole en la cruz. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? Las leyes ceremoniales, las leyes de los sábados sabáticos, de unas nuevas, todo eso, los ritos, la ceremonia, la fiesta solemne, todos esos rituales fueron clavados en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es a saber, Cristo. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? No está hablando el sábado de semanal, que representa la creación y la redención y la recreación. Está hablando de los sábados sabáticos, perdón, de los sábados rituales. ¿De acuerdo? Versículo 17 dice, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todo esto eran rituales. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 4, nos dice, temamos pues, no sea que habiendo permanecido en una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó a ellos la buena nueva del día de reposo? Escucha lo que dice. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, usted puede hablar del sábado, el día de reposo, pero el que lo oye, como no tiene fe, no lo guarda. Entonces cae en un ejemplo de desobediencia. Versículo 13, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que, como el Señor dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque en cierto lugar, versículo 4, dijo así del día de reposo, reposó Dios de todas las obras de todas las obras, sus obras en el séptimo día, y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. En otras palabras, el sábado de reposo semanal, que representa el sábado de la creación, es una preocupación universal de Dios. Si esto se hubiera mantenido, si los judíos o bueno, todas las generaciones se hubieran guardado el sábado siempre, no hubieran incrédulos. Aquí dice claramente, el año del jubileo ilustra principios eternos. Esto no significa que hoy hemos de observar literalmente las fiestas. Dice, a diferencia del sábado semanal, existían otros sábados que eran sombra de lo que había de venir. Como pueblo redimido de Israel tenía la obligación de ser una luz en un mundo mostrando la misericordia de Dios hacia los demás sin discriminación, con gratitud habían de representar el carácter de Dios a quienes no lo conocían. Esta es una preocupación universal de Dios, una preocupación de que se dé a saber que Él es el Creador. Por eso Apocalipsis dice que los que adoran a la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque adoran a cualquier otra cosa, pero no al Creador. ¿Por qué? Porque se desconectaron del sábado semanal, que era una preocupación universal de Dios para dar a conocer que Él es el Dios creador, tu Dios, mi Dios y el Dios de toda la humanidad de manera universal. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y estudiemos y aprendamos de este día con el tema que es una voz profética, parte 1. Estamos en la sección del día martes, donde nos presenta lo que es una voz profética, parte número 1. En realidad, al hablar de profecías y hablar de los profetas,
nos damos cuenta que eran hombres que estaban de parte de Dios, de parte de la justicia, y lo que ellos hacían era señalar. Muchas veces reprendían la injusticia, muchas otras veces señalaban y reprobaban la conducta impía de los que decían ser el pueblo de Dios, de los que decían y profesaban ser los hijos de Dios, los hijos obedientes de Dios. En este día la lección nos refiere al libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Recuerde que acabamos de estudiar y leer acerca de lo que es o lo que eran los días de reposo, los días ceremoniales, los días de fiesta, las fiestas solemnes, todos estos rituales que el pueblo de Dios hacía para honrar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Todos estos rituales eran hechos para adorar a Dios. Pero miren lo que pasa aquí. Los profetas muchas veces levantaban su voz y parecían confrontar de manera muy enérgica a aquellos que actuaban impíamente. ¿Por qué lo hacían? Bueno, Isaías capítulo 1, versículo 13 dice así: no me traigas más vana ofrenda. Oiga bien lo que Dios está diciendo de parte del profeta Isaías. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Dios no soportaba estas cosas. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene abominadas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Esto es lo que Dios está diciendo de parte, o mejor dicho, Isaías está diciendo de parte de Dios. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esto es lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías. Si usted lee un poquito más adelante, se va a dar cuenta, dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer, dice, justicia al huérfano y amparada a la viuda. ¿Por qué Dios está diciendo esto de parte, mejor dicho, Isaías está diciendo esto de parte de Dios? Bueno, porque todos los rituales, las ceremonias lo hacían de manera externa, solamente para que los vieran, guardando sábados, días de reposo, fiestas solemnes, todos esos rituales, haciendo oraciones, elevando incienso. Todo eso, dice Dios, no lo puedo soportar. Estoy cansado de todos estos rituales. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted lee un poquito más adelante, aquí dice, el profeta está diciendo principios. ¿Cómo podemos obtener estos principios? En el libro de Proverbios, capítulo 31, el versículo 8 y 9 nos hace una invitación. Dice así: abre tu boca por el mudo. Oiga bien, abra su boca ¿por quién? Por el mudo. Usted tiene que hablar por el que no puede hablar. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia. Y aquí está la clave: defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es su deber, es mi deber, defender la causa de aquel que es pobre y menesteroso. Hasta aquí esta semana hemos notado que Dios quiere que su pueblo exprese sus propias características de misericordia y justicia. Los profetas a menudo hacían esto, hablaban en favor de los necesitados, le decía a aquellos que estaban mal, estaban reprendiendo, señalando y reprobando a aquellos que estaban mal. Y lo que ellos hacían era un llamado al arrepentimiento. Ellos hacían que se viera, se notara los que estaban marginados, los que estaban siendo oprimidos, los que estaban siendo abusados por aquellos que estaban en una posición superior y que se llamaban a sí mismos el pueblo de Dios. Ellos les invitaba a tener una verdadera adoración a Dios y les invitaba a tener una conducta abnegada.
De esta manera es como nosotros podemos tomar esto para poder expresar como, recuerde, usted es real sacerdocio, usted es pueblo santo para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora entonces, los profetas estaban allí para presentar eventos futuros y ellos estaban allí para advertir las consecuencias de la mala conducta de estos mal llamados o autollamados hijos de Dios. Se concentraron, dice, fuertemente en reformar, en hacer reformas espirituales. O sea, estos profetas llamaban a tener reformas espirituales. En nuestras iglesias hoy ya vimos hablar mucho de estas reformas, pero son reformas que están desvirtuadas, están desviadas del verdadero propósito y sana doctrina. Oiga bien, de la sana doctrina. ¿Qué es esto? Si hay una sana doctrina, hay una doctrina enferma, enfermiza. Pero aquí está hablando de que esta gente abusaba del pobre, menospreciaba a la viuda, se aprovechaban del pobre, abusaban. Por eso aquí lo está diciendo. El pueblo hacía esfuerzos extravagantes para adorar, pero no reflejaba la compasión de Dios por los sufrientes que los rodeaban. O sea, era pura forma externa nada más. Es imposible imaginarse un peor testigo que aquel que está preocupado adorando a Dios, que no tiene tiempo para ayudar a los necesitados. Esto puede pasarte a ti, esto me puede pasar a mí. Estás tan preocupado adorando en el sábado que te olvidas de las necesidades de tu vecino. Esto me puede estar pasando a mí, de tu criado, de tu criada, tu hijo, tu hija o el extranjero que está dentro de tus puertas. Esta voz profética tenemos que oírla. Y lo que sigue a continuación, seguramente, a lo mejor, usted va a querer apagar el video y no continuar porque viene algo fuerte. Así que prepárese, porque lo que quiere oír tal vez no lo va a oír, pero va a oír lo que necesita oír. Veamos qué nos enseña la lección en el día miércoles con una voz profética parte 2. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día miércoles. En este día es una voz profética parte número 2. Y en este día quiero regalarles un versículo o unos versículos que para nosotros son tan populares y tan inspiradores que los leemos frecuentemente, cada vez en un estudio bíblico, cada vez que tenemos un repaso de la lección, cada vez que andamos dando testimonio por allí a otros de nuestra fe. Y esto es, a saber, Isaías 58, versículo 13 en adelante. Y voy a comenzar de manera inversa en este día de la lección, porque es muy importante, quiero dejar sentado una gran enseñanza. Por lo tanto, ponga mucha atención y vea de manera detenida y escuche lo que le voy a decir. Versículo 13. Versículo 13. Si retrajeres tu pie, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Oiga lo que está diciendo Dios. Dice aquí, si retrajeras tu pie del día de reposo y no andar en tus propios caminos, dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es un versículo muy popular dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, quiero llamar la atención de este capítulo de Isaías 58 a los primeros versículos antes de llegar al versículo 13 y 14. Escuche lo que dice aquí el Señor. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es impresionante que usted entienda lo que está diciendo aquí. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa del mentiroso, porque Jacob significa mentiroso, engañador, falso. Y a la casa del falso, del engañador Jacob, su pecado. ¿Cuál es el pecado de Jacob o de la casa de Jacob o de la casa de Israel? Que me buscan cada día. ¿Qué día está hablando aquí? Recuerden lo que ya leímos. Quieren a saber mis caminos como a gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley.
de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Oiga, esto es serio aquí. Se acercan a Dios, dice, estamos ayunando, le estamos orando a Dios y no hace caso Dios. ¿Será que uno puede adorarse a sí mismo? ¿Será que uno puede pretender acercarse a Dios pero está adorándose a sí mismo? No sabemos el tono de voz que usó el profeta Isaías, pero aquí él está condenando la muestra exterior de piedad y fe. Esto es una falsedad total. Esta no es la iglesia laodicense, afortunadamente. Dice en otra versión, porque de día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. O sea, esta gente se acercaba a Dios. Dios está realmente ofendido por este pueblo, se siente agraviado por este pueblo y la descripción que Dios está haciendo aquí en realidad es alarmante. Pero es más aún cuando usted entiende la forma externa de religión que tiene esta gente, su conducta, y le digo más, no solamente su conducta, sino que están haciendo cosas, por ejemplo, ayunando. Pero ¿por qué ayunaba esta gente? ¿Sabe que usted que hay gente que ayuna para presumir y andan por allí? Esta gente hacía lo mismo. Ponían una cara de hambre y decía, estoy en ayuno. Pero vean qué es lo que hacían con el ayuno. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¡Wow! Y oprimís a otros y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¡Wow! Era gente que estaba en posición de jefe. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Para qué ayunaba esta gente? ¡Wow! Esto está tremendo. Para herir con el puño inicuamente. ¡Wow! No ayunéis como hoy, que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis así. Es tal el ayuno que yo escogí. Ahora aquí está Dios reclamando y poniendo en perspectiva y confrontando a su pueblo. Es tal el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el tipo de ayuno que Dios le agrada? ¿Cuál es el tipo de vida que a Dios le hace feliz? Oiga lo que dice. Es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? Y día agradable a Jehová, porque lo hacían en sábado. Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Oiga, el ayuno que Dios escoge. El tipo de ayuno que a Dios le agrada. Este es el tipo de ayuno que yo escogí, dice Dios. Desatar las ligaduras de la impiedad. ¿Cómo? Sí. Desatar las ligaduras de la impiedad. Dejar de hacer lo malo. Soltar las cargas de opresión. Este es verdadero jubileo. Este es el jubileo. Este es el verdadero sabatón. Este es el verdadero día del Señor de reposo. Y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. ¡Wow! O sea, había opresión, había abuso, había descuido. Esta gente se estaba adorando a sí misma. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! O sea, el tipo de servicio que Dios requiere es que tú y yo vayamos allá afuera a buscar al menesteroso, a buscar al necesitado, busquemos las almas de los que sufren y necesitan la bendición que tú tienes y que yo tengo. Y de esto es dar libertad a los oprimidos. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable, el sabatón del Señor. Y ahora aquí dice lo que va a pasar en el día
de reposo. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y hacer hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Esta es la palabra profética. Sí, es cierto, hay mucha profecía por allí, pero otros están desenfocados en la profecía, cuando esta es la verdadera profecía. Este es el guardar el verdadero día de reposo. Este es el verdadero ayuno. Y entonces dice, te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. Este es un asunto bien serio, quiero decirles. Dice aquí, la verdadera adoración incluirá llegar a los hambrientos, a los afligidos, a los pobres, pero lo asombroso es que este ministerio a otros bendice no solo a quienes reciben la ayuda, sino también a los que la dan. En otras palabras, se cumple lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. De tal manera que, bendiciendo a otros, nosotros recibimos bendición. ¿Quién no ha vivido el gozo y la satisfacción y la esperanza que sienten aquellos que ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos? Es difícil de imaginar una manera mejor de reflejar el carácter de Cristo al mundo. En otras palabras, ¿eres tú un hijo de luz? Pues alumbre vuestra luz. ¿Eres tú la sal de la tierra? Pues si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve entonces sino para ser tirada y ser hollada? De tal manera que alza tu voz como profeta y ve, porque Dios nos está enviando a hacer luz para aquellos que están en tiniebla. Aprendamos de la lección en el día jueves y veamos qué nos enseña en este día con el tema que es una fuerza para el bien. Muy bien, hemos llegado a la parte de la sección del día jueves, donde el tema es una fuerza para el bien. En esta ocasión quiero contarles de manera rápida cómo hace algunos años llegué a una comunidad donde era mucha gente de color, andaba por allí colportando, andaba con mis libros, vendiendo Biblias, vendiendo revistas, y llegué a un lugar donde una gente de color rodeó mi automóvil y me confrontaron y no me dejaron pasar y me hacían señales que qué andaba haciendo por allí de manera violenta. Y puedo confesar que de ese lugar salí yo llorando, salí triste porque me bloquearon la misión que tenía de visitar a alguien. Ese día realmente comprendí que yo necesitaba una fuerza superior a mi fuerza humana. Ese día yo comprendí que sin el poder del Espíritu Santo, ni tú ni yo podemos hacer nada allá afuera por aquellos necesitados, porque nosotros mismos necesitamos del poder de Dios para poder hacer esa obra. En este día de la lección, el tema es una fuerza para el bien. No es suficiente conocer la verdad, conocer la doctrina, conocer las profecías, conocer acerca de la Biblia. Eso no es suficiente. Realmente Isaías 58 se refiere a un pueblo que tenía formas externas de guardar los mandamientos, formas religiosas de guardar el sábado, las ceremonias, los ritos y todo eso. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era débil en practicar la fe. No tenían fuerza, no tenían poder, porque estaban vacíos del poder de lo alto. Dios está llamando hoy a su iglesia a ser una fuerza para el bien, a demostrar la verdad acerca de su carácter. No su carácter, sino el carácter de Dios. De tal manera que creo fielmente que sin el poder del Espíritu Santo, ni tú, ni yo, ni nadie
puede hacer esta obra, porque esta obra es una obra de Dios, no es una obra de hombres. Sin embargo, en esta lección nos presenta en Salmos 82:3 que debemos de defender la causa del débil, del huérfano, que tenemos que hacer justicia y que tenemos que desarrollar un ministerio de amor y de gracia para aquellos necesitados. También, como nos dice Isaías capítulo 1 versículo 17, dice aquí: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer, dice, justicia al huérfano y amparar a la viuda. O sea, tu misión, mi misión es ir allá afuera y socorrer al necesitado, amparar a la viuda, al huérfano, aquel que está en vicios, en drogas, en promiscuidad sexual, quizás en prostitución. Esa es tu misión, esa es mi misión. ¿Sabe qué? Vivimos en un mundo que está convulsionado, donde las autoridades son aniquiladas, matadas en la calle. Las autoridades están corriendo peligros, tratando de servir a la sociedad en la cual vivimos. Vivimos un mundo en caos. ¿Y la iglesia qué es lo que está haciendo? Podemos quedarnos aquí adentro en la iglesia, adorando, guardando el sábado y guardando los mandamientos del Señor, pero estar vacíos externamente. En esta lección nos refiere a la experiencia de una iglesia urbana que tenía violencia armada ahí en la comunidad. Entonces, un pastor se levantó con un sermón, con una enseñanza que dijo: los cristianos deben de detener la marcha de la muerte, refiriéndose a la experiencia de aquella viuda de Naín, que su hijo había muerto. De tal manera que Jesús detuvo esa procesión también por aquella pobre mujer que sufría por la muerte de su hijo único. La iglesia no podía quedarse tranquila. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el coro de la iglesia empezó a hacer servicio comunitario, a ayudar a la gente. Y así empezó a hacer una diferencia y llegaron a ser ellos un canal de bendición para aquella comunidad a la cual pertenecían en esa iglesia. Dice aquí: no se trata de preguntarle a Dios por qué permite el sufrimiento. Es Dios quien nos dice a nosotros por qué ustedes permiten el sufrimiento. ¿Por qué tú y yo permitimos que otros sufran cuando tú y yo somos llamados a ayudarle? Realmente, aquí podemos ver que un coro puede hacer una diferencia. Nuestra iglesia tiene planes locales. La iglesia donde tú estás tiene planes locales. Pero la iglesia también tiene planes acerca de la misión donde tú estás. Planes de la misión. Tiene planes también la unión. Tiene planes también la división interamericana, la división suramericana, la división norteamericana. En fin, las conferencias tienen sus propios planes. Pero ¿sabe qué? Todo eso son planes de cada organización de acuerdo a la estructura. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu plan para cumplir tu misión? ¿Cuál es mi plan para cumplir mi misión? Y de esta manera ser una fuerza para el bien. Porque bendeciendo a otros es como nosotros somos bendecidos. Y de esta manera es como tú y yo vamos a cumplir la misión, teniendo la visión, recibiendo la comisión que Cristo nos ha dado. Ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda raza, a toda tribu y a toda lengua. Pero ¿sabes qué hizo Jesús antes de eso? Sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuerza para hacer la obra que ángeles quisieran hacer. Te invito a que por favor, en el nombre de Jesús, pidas esa fuerza para poder cumplir la misión por la gran comisión que Cristo nos ha dejado de cumplir la misión, teniendo la visión de llegar al reino de los cielos con una corona, rodeado de muchas, podemos decir, de muchas estrellas. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección justicia y misericordia en el Antiguo Testamento nos ha mostrado claramente
lo que significa justicia y misericordia. Pero no solamente el concepto, también nos ha mostrado cómo aplicar esa misericordia, esa justicia al agraviado, a la viuda, al huérfano, al necesitado. De tal manera que esta lección ha sido una gran bendición. Los conceptos de justicia y misericordia se ven a través de todo el Antiguo Testamento. En realidad, podemos decir, la Biblia muestra lo que es, cómo ayudar a los pobres, aún a los trabajadores, aquellos que están o estaban en deuda, aquellos que eran menos afortunados. De tal manera que la Biblia tiene su expresión acerca de instrucciones prácticas, cómo tú y yo podemos vivir vidas distintas, siendo realmente y verdaderos cristianos, de una manera concreta, qué hacer y cómo hacer en estas circunstancias específicas, como en el caso de un deudor, de un obrero, cómo tratarlo, en fin. Estos son realmente conceptos que algunas veces de persona a persona son interpretados de manera diferente. Cada uno tiene su propia justicia, cada uno tiene su propia manera de ver lo que significa la benevolencia. Sin embargo, el Señor aquí recuerda en el lugar en el que estuvieron una vez el pueblo de Dios. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. O sea, acuérdate que tú también fuiste prisionero, esclavo de estar allá en Egipto. Egipto significa confusión, significa esclavitud, significa estar esclavo del pecado. De tal manera que, dice aquí, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Qué es lo que manda Dios a hacer? Bueno, justicia y misericordia. De tal manera que aquí podemos ver de todas estas formas cómo Dios trata a quienes son sus hijos y cómo tú y yo tenemos que tratar a aquellos que están en una posición menos privilegiada que nosotros. Cómo tratar a aquel que está bajo nuestro control, que a lo mejor nosotros podríamos ser el jefe de esa persona. Vemos lo que es la universalidad de Cristo. Dios murió en las personas de Jesucristo por todo el mundo, por toda la humanidad, de tal manera que solamente teniendo la mente de Cristo podemos pensar como Él, actuar como Él, preocuparnos por aquellos que son menos afortunados que nosotros, y con amor y ternura, con benevolencia, ayudarlos a cobrar ánimo, a inspirarlos, a levantarse de la condición en la que se encuentran y tener esperanza. De esta manera nosotros compartimos lo que Cristo nos ha dado en nuestro corazón. Esto es ser la luz del mundo. Esto es ser la sal de la tierra. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición para todos aquellos que han estudiado toda la lección con el corazón. Gracias, mis hermanos y hermanas, por venir a este canal. Realmente esta semana, como ustedes pueden ver, se ha tomado más del tiempo natural para estudiar esta lección. Sin embargo, aprendimos estos conceptos que son grandemente poderosos. Por ejemplo, misericordia y justicia eran los atributos del pueblo de Dios. Dios les había enseñado a sus hijos que se acordaran que habían estado en Egipto y que ahora que estaban en la tierra nueva, en Canaán, ellos no deberían de abusar de la viuda, no deberían de oprimir, no deberían de extorsionar, no deberían de, ni de cobrar intereses a aquellos que les prestaran dinero. Y no solamente eso, ellos tenían que ser benevolentes, dadivosos, bondadosos con su prójimo que estaba en una posición desfavorable. Tanto así que Dios les dijo: acuérdate de guardar el día de reposo, no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. De esta manera Dios hacía justicia y juicio. Y dijimos también que las preocupaciones universales, el tema número 2, nos mostró que Dios es el creador. Él hizo el sábado semanal, pero también le dio sábados que eran sábados de sábado, cada 7º mes, cada 7º año, y así
cada cierto tiempo se cumplían otros sábados ceremoniales. Pero la preocupación universal de Dios era enseñarle a sus hijos que Dios era Dios y el sábado, día de reposo semanal, es un sábado. Pero también había sábados rituales, lunas nuevas, meses de reposo, años de reposo, cada 6 años. Entonces, de esta manera Dios le dijo: mira, no arranques la cosecha del 7º año, déjala allí, que caigan esos frutos y que los pobres vengan y los recojan. Ni los animales van a trabajar. De esta manera la tierra era fertilizada y venía a producir mucho más. De tal manera que la preocupación universal de Dios era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, fuera un testigo al mundo entero y así no hubieran incrédulos. Sin embargo, se perdió el propósito original. No es que Dios es un Dios de judíos, no. El sábado no fue para los judíos, el sábado es la ley de Dios, el 4º mandamiento. Pero ellos tenían que ser una luz en el mundo y ellos fallaron en este propósito. Comprendimos también lo que es una voz profética, la parte 1. Y dijimos que en una voz profética, parte número 1, Dios, a través de los profetas, de manera fuerte venía a reprender, venía a señalar, venía a reprobar la conducta equivocada de aquellos que venían delante de Dios de una manera falsa, con rituales, con ceremonias, acercándose a Dios, pretendiendo adorar a Dios. Y de esta manera el profeta confronta al pueblo y dice: mira, están agraviando a la viuda, están agraviando al menesteroso, están abusando del pobre huérfano. Todo esto que están haciendo está mal. Esto no es adoración. Y ellos decían: bueno, Señor, nosotros venimos para agradarte. Guardaban el sábado, guardaban la ceremonia, guardaban las lunas nuevas, los sábados sabáticos, en fin, cada cierto tiempo. Entonces Dios instituyó lo que se conoció como el jubileo. Cada 50 años eran puestos en libertad aquellos que estaban como esclavos. No solamente eso, también ellos recibían libertad de las deudas, les devolvían las tierras, y de esta manera se demostraba una voz profética, la parte número 2. Y dijimos que Isaías nos muestra de manera clara y precisa lo que es la verdadera piedad, cómo guardar el verdadero reposo. Y dijimos que es no andando en nuestros caminos. Pero no andar en nuestros caminos no significa estar guardando el sábado sencillamente. No. Es más que eso. Es andar en los caminos del Señor. Es buscar al necesitado, es buscar a la viuda, al huérfano, a todos aquellos que están perdidos. Y de esta manera se cumple Isaías 58. La verdadera religión sin mancha y sin mácula delante de Dios. Lo que es el verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de la impiedad. Que rompáis todo yugo. Ese es el nuevo jubileo. Esa es la nueva manera de dar libertad a los cautivos. Cristo lo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad, para proclamar el año agradable del Señor. Ese era un sabatón, era un sábado de sábados, cuando Cristo dijo estas palabras. De tal manera que comprendimos lo que es el verdadero ayuno y el ayuno que a Dios le agrada. Y para finalizar en la lección de esta semana, en el tema número 5, una fuerza para el bien. Y dijimos que el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para hacer esta obra que ángeles quisieran hacer. Sin embargo, existen los planes, dijimos, de las uniones, las divisiones, las conferencias, las misiones, pero hay planes que tú tienes que tener para predicar, para hacer el bien, para hacer la obra del Señor. Tú eres una fuerza para el bien, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Y dijimos que tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 4, cuyo tema es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2.
Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias, mis hermanos y hermanas de corazón, por venir a estudiar toda la lección. Y recuerda, deja tu comentario ahí abajo. ¿Dónde estás? ¿Qué iglesia? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Quién es tu pastor? Saluda a nuestros hermanos. Déjanos tu pregunta o contesta alguna pregunta allá abajo. Allá abajo también vas a encontrar un enlace, un link o un enlace donde puedes pedir la lección en video o en audio por el pastor Hernández. Así es que busca allá abajo, déjame tu comentario y que Dios te bendiga. Pero no me puedo ir sin antes pedir al Señor su bendición por lo que fue la lección de esta semana. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza para orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tan maravillosa lección de justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Ayúdanos, oh Dios, a hacer estas hermosas lecciones, nuestra experiencia de fe, aquí y ahora, en esta vida, en el Nuevo Testamento, el cual nosotros vivimos. Tómanos en tus manos, danos tu bendición, ayúdanos, oh Dios, a cumplir tu misión, porque te lo pedimos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.